pero sí pienso que debemos asegurarnos de que el talento de las personas se maximiza. Y cada persona puede brillar, pero tiene que haber un plan de desarrollo, desde mi punto de vista, en lo que es el ejercicio de administración del talento y crecimiento de ese talento. Hay dos personas que saben exactamente lo mismo para cuando uno falte, tengamos la información del otro, ¿no? Creo que eso, siempre ver por ellos, pagarles bien. Creo que el hecho de tratarlos como seres humanos primero que nada. Segundo, pagarles que estudien, ¿no? También siempre he sido mucho de invertir. Lo que ellos me pidan, que un curso, una maestría, lo que sea, siempre se las doy. Y eso ha hecho que crezcan ellos en lo personal, con sus familias y también hagan crecer la empresa. Tenemos aulas de estudio en todas las obras. Hicimos equipo con Construyendo y Creciendo, que es una fundación espectacular. Ponemos aulas de estudio en las escuelas. Todos los directores tienen acceso a un coach personal pagado por la empresa que ayuda increíble. De hecho, trabajamos con 4 diferentes y todos los directores, si creemos que si el director crece, mejora, se sensibiliza, cuida más a la gente, trata mejor. Nos creemos muchísimo el tema de la cultura. Creo que en México no nos hemos tomado ese tema en serio y el tema de voltear, como decía Tito, a otros lados, nos abrió mucho los ojos y le apostamos muchísimo a la cultura organizacional, claro, basado en la persona, que la persona esté verdaderamente feliz, que encuentre la mejor versión de sí mismo, que tenga mucha libertad de decisión, y creo que nos ha ayudado muchísimo y cada vez le estamos apostando más a la cultura organizacional, pero muy basada en cada uno de los temas. Bienvenidos a Inversiones en Equilibrio. El día de hoy tengo el honor de reunir en esta mesa a 4 líderes del mercado en Guadalajara en el ramo del real estate. 4 visiones distintas, pero con algo en común, la pasión por transformar nuestra ciudad y el mercado inmobiliario. Caballeros, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por invitarnos. Yo ya quiero ser amigo de los 4. Perdón, parte ya somos. Está muy padre, estoy de acuerdo. La verdad es que para mí es súper importante, como les comentaba un inicio, tenerlos aquí, porque conocer 4 visiones de 4 empresas tan importantes y poder compartirlas con un mercado tan cambiante como ha sido el mercado inmobiliario en Guadalajara, con tanta información y con tanta desinformación y también con tanta competencia, qué mejor que de los 4 expertos que podamos dar información. Entonces empezamos y me encantaría saber cómo nace su empresa y qué hicieron diferente para posicionarse en el mercado. Si quieres empezamos de este lado, Nacho. Sí, gracias. Bueno, hace 33 años nace la empresa por una necesidad de tramitar permisos para un terreno que me heredó mi padre. A los 22 años mi padre fallece y tuve la fortuna de tener un padre que trabajó mucho y me dejó un terreno. Y cuando quise venderlo, un amigo me dijo, bueno, vamos haciendo un fraccionamiento, ¿no? Y se me hizo muy sencillo hacer un fraccionamiento y resultó ser que durante 5 años saqué todos los permisos, todos los trámites y al final de cuentas me di que no era sencillo, no era fácil, teníamos que conocer de muchos temas y sobre todo pues que no fue negocio, ¿no? Durante 5 años en los permisos y las ventas pues pude vivir solamente, pero no tuve utilidades de ese fraccionamiento, pero sí muchos aprendizajes, ¿no? Sobre todo el saber planear, el aplicar la logística en el tema de permisos y eso nos llevó a ir creciendo poco a poco al tema comercial y posteriormente a un fondo de inversión pequeño y últimamente, bueno, estamos ya con el tema de desarrollo de nuestros propios proyectos. De acuerdo al mercado de lujo, ¿cierto? Estamos ahorita ya con 2 proyectos de lujo, efectivamente. Perfecto. ¿Tú, Jack? ¿De lujo quiere decir caros? ¿De qué monto? A ver, vamos a hablar. Costoso. Sí, Muy bien. caro es No quiero, perdón el chiste, Exacto, depende, ¿no? Depende de quién, ¿no? Y pues yo, a diferencia de Nacho, está interesante porque depende cómo lo veas, pero coincido. Pero a diferencia de él, tuve la fortuna de que mi papá no trabajó mucho y no me dejó nada, pero era un amor de ser humano. La verdad es que era una persona que siempre hablaba bien de todo el mundo y siempre se expresaba lindo y siempre era muy positivo. La verdad es que es broma, no es que no, pero sí no trabajó mucho. No era su enfoque. Y cuando se enferma y hay temas, pues a final de cuentas muy rápido nos quedamos sin... O sea era complicado.
Y tuve la fortuna de eso. O sea, de hecho, hoy en día gracias, qué bueno que me pasó eso, porque creo que antes de los 16, creo que estaba bastante echado a perder en términos de, pues todo lo tenía fácil y me iba bien en el deporte, y etcétera, etcétera. Y creo que no valoraba mucho ni las cosas, ni ganarte las cosas, ni las cosas de otros. Y de repente no tener para pagar la escuela y tener que ayudar en la casa, y pues fue de las mejores enseñanzas de mi vida. Entonces me siento afortunado de haber tenido esa oportunidad. ¿Y cómo empecé Beck? Beck quiere decir Vertical Quality, o sea, calidad vertical, que fue enfocado en edificios. De hecho, empezamos a hacer edificios en la misma zona en donde Nacho ahorita está haciendo departamentos de lujo, costosos, grandes. Ahí fue donde hice el primer desarrollo hace 23 años, que también era para ese mercado, ¿no? Para un mercado pues, ¿no? de un ticket alto. Y pues hicimos en ese entonces el edificio más alto de Guadalajara, que eran 27 pisos, no habían edificios altos, y fue pues algo similar en términos de con amigos de México, que en México pues es más común el tema vertical. Fue pues como lo empezamos aquí, y creo que así como Nacho empezó no sabiendo y creyendo que iba a ser fácil, la verdad creo que luego la ignorancia es una bendición, porque te espantas menos. Pues yo dije, no, pues claro que puedo, ¿no? Y pues va, y pues hacemos el edificio más alto de Guadalajara, pues órale, y pues sacamos los permisos, luego hicimos otro de 42 niveles, y me acuerdo que muchos constructores en ese entonces que tenían muchísima experiencia, y yo estaba empezando y empecé con un edificio de 20, o sea, está raro. Pero fue un poquito el no ver las limitaciones y no tener la creencia de que no se puede. Otros no lo estaban haciendo porque pues creían que no era buena idea o que no se podía. Y con esto cierro para no quiero hablar de más, pero hoy en día lo que más me apasiona es el tema de la educación. Y sí, Beck me encanta, y tenemos 25 proyectos en ejecución, y hemos crecido, y como 600 colaboradores, y amo la comunidad que estamos armando, está increíble, pero hoy en día lo veo como qué padre y que se mantenga, y cómo cuido a la gente que depende de eso, tanto clientes, proveedores y demás, pero me encantaría ya no crecerlo, sino más bien que se solidifique y que esté muy sólido. Y en el resto de mi vida lo que quiero hacer es el tema de educación, que tenemos hoy en día 2 escuelas, y quiero me encantaría influenciar de forma positiva cómo los niños aprenden. Creo que si nos enfocáramos en características humanas y ayudáramos a que los niños desde niños se sientan muy cómodos con ellos, quieran aprender, tengan curiosidad, gozo por la vida, aprecien lo que tienen, aprendan a ganarse las cosas. O sea, creo que hay cosas fundamentales del ser humano que ni siquiera está muy difícil. Si te sientas a evaluarlo, creo que está claro qué ayudaría a la humanidad que se enseñe y qué no le ayuda tanto a la humanidad. Y hoy en día creo que estamos muy enfocados en reglas, miedo, consecuencia, o sea, más como si fuera, como un tipo de adiestramiento en lugar de educación, en mi opinión. Entonces, pues eso es lo que quiero enfocarme el resto de mi vida. Y lo dije porque pues cuando empecé, me cayó el 20 cuando te dije, pues dado que no tenía limitaciones de no se puede, es la razón por la que me aventé a hacer los edificios, porque si hubiera creído que no se puede, o que qué miedo, o va a estar mal, o no hay manera que me hubiera aventado. Y creo que eso es cierto con todo ser humano. Creo que nos limitan más nuestras creencias que la realidad. Digo, la realidad tiene sus limitaciones. Si te avientas de un piso de 20, o sea, de un edificio de 20 pisos, pues lo más probable es que no sobrevivas. No es buena idea, ¿no? No porque creas que vas a volar, vas a volar. Pero dentro de la realidad, si tú crees que no puedes cosas que sí se pueden, tú te vas a limitar mucho más basado en tus creencias. Entonces, pues eso es mucho en lo que me estoy enfocando. Perdón, ya me extendí un chorro. Me encanta, Diego. Ahorita vamos a enfocarnos también un poco más en eso. Tito. A ver, muy contento de estar con ustedes. Admiro estas empresas, estos líderes. Me encanta escucharlos. Gracias por la invitación, Pau. Hablo primero de la persona y luego de la empresa. Pues bueno, yo vengo de un mundo corporativo. Estuve 20 años en empresas transnacionales. Tuve la fortuna de estar en Estados Unidos 10 años en mi carrera y trabajar con gente de todo el mundo. Eso me dio una panorámica a lo mejor un poco diferente, porque me di cuenta que no sabía tanto y que hay culturas y hay formas de pensar que puedes aprender muchísimo cuando tienes una visión a lo mejor global de trabajar con gente de Europa, gente de la India, gente de Brasil, etc. La empresa Diseño y Gestión Inmobiliaria se formó hace 27 años. El socio fundador que me invitó a asociarme hace 7 años arrancó en la Ciudad de México con un conocimiento de vivienda vertical, que viene de familia, empresa familiar, y que decide en el año 2008
mudarse a Guadalajara y emprender el vuelo en Guadalajara. Diseño y gestión inmobiliaria inicia en el 2008 en Guadalajara, con vivienda vertical y con una visión de contribuir en la vivienda vertical de Guadalajara, que en aquel momento pues no era el boom que hoy es. La resistencia natural de decir la preferencia de las personas siempre va a ser lo que han vivido hasta ese momento, y a lo mejor un poco de resistencia a lo que es el cambio y animarse a hacer vivienda vertical en esta ciudad que en aquel entonces pues empezaba. La empresa, evidentemente con la convicción de poder impactar y ser un líder en el mercado inmobiliario en vivienda vertical, pues ha mantenido ese rumbo. En el 2018 me asocio. Yo venía del mundo de tecnología con un chip diferente y lo único que pedí, dije, pues quiero estar a cargo de la estrategia comercial de la empresa, sin haber vendido nunca y no he vendido a la fecha. Pero son 2.500 departamentos ya que hemos logrado entregar en los últimos 7 años y nos sentimos afortunados de contribuir finalmente en este mercado. En la parte personal, me identifico con Jack. Mi visión en este momento, y hablo de la persona, es impactar a las personas. Veo que tenemos 4,000 personas que viven en estos departamentos, y qué más podemos hacer para impactar a estas personas, que al final del día pues hay temas que podemos mejorar. Entonces, para mí, mi compromiso y mi visión actual es cómo impactar a las personas para que vivan mejor. Y ahí lo dejo. Pablo, pues, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Bueno, yo llevo 14 años en una empresa fundada por mi madre. Mi madre es invidente y aún así fue gran empresaria, apoyada, empujada por mis hermanos y respaldada por mi padre. Yo llegué, tengo 14 años ahí. Lo que hicimos diferente fue ser profesional en un mundo que es muy poco profesional. Entonces, por lo menos firmábamos la servilleta y no nomás tratos de palabra informales. En la compraventa de inmuebles parece que el común denominador es todos podemos entrar, no tienes que ser tan profesional, con que sepas hablar y escribir ya con eso, o a veces ni siquiera. Y nosotros lo único que hicimos como nuestra primera innovación es profesionalizar un medio no profesional. Y nuestra visión ahora es también ayudar a que la gente viva mejor, tanto nuestros clientes como los que trabajamos dentro, ayudar a que por medio de nuestros productos se genere un ecosistema que ayude a que la gente viva mejor. Muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ahorita que los escucho, les quiero compartir algo. Me invitaron a grabar un podcast hace tal vez unos 2 meses y ahora estoy yo liderando equipos como gerente en la empresa de diseño y gestión, ¿no? Para mí algo que es fundamental es el ser humano. Para mí el tema del trabajo en equipo, de cómo desarrollar, es tratarlos como seres humanos. Yo vengo de una transnacional también, trabajé 10 años en una transnacional y la realidad es que siempre me sentí como un número, ¿no? El día de mañana que la empresa no te necesite, bye, no importa qué tan exitosa haya sido para la empresa, ¿no? Y creo que cuando trabajas para alguien más, siempre está ese miedo, ¿no? El día de mañana que la empresa no me necesite, o sea, va a rescindir de mis servicios y entonces tengo que volver a empezar. Y ya ahora he estado implementando con mi equipo de trabajo el trabajar en ellos, que se sientan cómodos, que se sientan felices. Comentabas, ¿no? Desarrollar a los equipos, a los niños, o sea, aprenderles a vivir de una manera tan diferente, que también lo escuché en un podcast contigo, de cómo hacemos que los trabajadores se sientan felices trabajando con nosotros, que se sientan como en casa, que se sientan como en una familia. Y hace poco invité a Tito a darles una charla a mis vendedores, porque me he dado cuenta, no sé si ustedes coinciden conmigo, que muchos vendedores le tienen miedo al dinero. Entonces, cuando les preguntas cuánto quieres ganar, es que es mucho lo que tengo en la mente y es que es poco, pero ¿cuánto es mucho? No creo que el miedo sea al dinero, pero si quieres ahorita lo exploramos. Lo profundizamos. No creo que sea al dinero. Pero escuchando la historia de Tito, el cómo fue avanzando, el cómo los inspiró, invitando a un perfil a compartir con ellos quedaron muy contentos y de verdad agradecieron que un líder de la empresa tomara tiempo para ir a platicar con ellos, escucharlos, contarles su historia. Entonces, hoy que cada vez hay más brokers independientes, que la competencia y que hay muchísima rotación,
se debe de cambiar la manera en cómo cuidamos a nuestros equipos. Y lo que escucho es que esto ha sido base fundamental de ustedes para crecer y ser la empresa que son. ¿Puede ser? ¿Le suena? Coincido con Jack en el sentido de que no pienso que al fin del día sea el miedo al dinero, pero sí pienso que debemos asegurarnos de que el talento de las personas se maximiza. Y cada persona puede brillar, pero tiene que haber un plan de desarrollo, desde mi punto de vista, en lo que es el ejercicio de administración del talento y crecimiento de ese talento. Lo he planteado en el área comercial. Debemos ir en la dirección de profesionalizar, pero también el desarrollo del talento. El talento finalmente es nuestra mejor materia prima que debemos finalmente cuidar y debemos también desarrollar. Y es responsabilidad de nosotros como líderes en esta industria que sigamos desarrollando ese talento. Desde mi punto de vista, es ahí donde finalmente viene el punto donde la gente se la cree, porque sabe finalmente las capacidades que tiene para poder entregar algo valioso. Y no necesariamente es el tema del dinero, no, es el tema del creértela que puedes y que tienes las herramientas para poder hacerlo. Sí, no, adelante. Porque luego te quejas de que hablo mucho, entonces me voy a esperar. Pero es que sí hablas mucho, pero digo, pero tú también. Pablo también. Yo sí hablo mucho y tú sí te quejas. Las dos son ciertas. 5 minutos cada quien, ¿no? Las dos son verdad. Yo creo que, a ver, yo que nunca trabajé en una empresa. Nunca has trabajado, dije. No, sí Qué he trabajado. honesto. Pero en una ya empresa, no te voy a molestar, ¿verdad? Siempre he sido como emprendedor, ¿no? Es que ahí se diviertes. Entonces, yo veo la forma diferente, ¿no? De cómo hacer equipo. Finalmente yo siempre he tratado a mis colaboradores como seres humanos primero, les doy las vacaciones que quieran, que falten las veces que quieran, pero siempre con objetivos y siempre con una forma de medir el objetivo en base al avance de los proyectos que tenemos. Entonces, a mí me funcionó mucho el aplicar el tema como tipo Montessori, ¿no? De cada quien hace lo que quiera. Y también aplicamos un tema de células, ¿no? Siempre hay 2 personas que saben exactamente lo mismo para cuando uno falte, tengamos la información del otro, ¿no? Y creo que eso, siempre ver por ellos, pagarles bien, para que se sientan a gusto. Y bueno, tengo personas que tienen conmigo 28 años, 25, 20, 15, o sea, el que menos tiene debe tener 5 años. Entonces creo que el hecho de tratarlos como seres humanos primero que nada, segundo, pagarles bien y sobre todo también pagarles que estudien, ¿no? También siempre he sido mucho de invertir lo que ellos me pidan, que un curso, una maestría o lo que sea, siempre se las doy, y eso ha hecho que crezcan ellos en lo personal, con sus familias, y también hagan crecer la empresa, ¿no? Gracias. De hecho, creo que está muy padre el grupo. Creo que está muy padre la humanidad. O sea, en general, creo que estamos increíbles los seres humanos. Creo que todos quisiéramos ser así. O sea, es decir, si a mí hace 20 años me hubieras dicho, a ver, escribe en un papel qué tipo de persona te gustaría ser, pues pondría puras cualidades positivas. O sea, pondría, no, pues quiero ser considerado, quiero ser trabajador, quiero ser deportista. O sea, nadie agarra y escribe, quiero ser desordenado, quiero quedarle mal a la gente, quiero que no me importe nadie, quiero ser violento. Nadie pondría eso. Sin embargo, si ves en el actuar hoy en día en el mundo, pues luego decimos que somos la que como nos queremos ver, pero en acciones, si te pones a ver las acciones, pues no estamos tan en el lado positivo, no está medio balanceado y a lo mejor más para el negativo. Y creo que estaría padre, híjoles, que hubiera, no sé cómo explicarlo, y a lo mejor puede ser no sé, los invito un poquito a pensarle, ¿qué le sugieres a alguien para que pueda convertirse en esa persona? Porque a mí me ha costado un chorro de trabajo. O sea, yo en la escuela no aprendí a hacer y a tener estas cualidades. Sí por miedo. O sea, pareciera, ¿no? De, si no haces X, pues entonces te sacas un 5 y entonces te se enojan contigo. Pero luego se enojan contigo, te castigan y eso no te ayuda a ser este tipo de persona porque ahora te rechazas, estás enojado contigo, te juzgas y a través de esos juicios, pues de hecho estás más enojado y con miedo, y el enojo y el miedo no te llevan a los atributos positivos, te llevan al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para tú ser ese tipo de persona
qué actividades, qué prácticas diarias, porque creo que es un día a día, lo vas construyendo y no es, hoy quiero ser bien buena onda, ¿no? Y platicas de hace 33 años tiene Nacho su empresa, ¿no? Estoy seguro que no atendías así las cosas hace 33 años. No, definitivamente no. Entonces está padre que conforme lo has ido practicando y entendiendo, y me imagino que tener hijos, me imagino que pasar por cuestiones difíciles, te han sensibilizado. Y, o sea, yo veo hoy la vida bien diferente que hace un año inclusive, ¿no? O sea, voy a ser papá el próximo mes. Y lo Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades, y lo vas a ver más diferente. Ya lo empiezo, ¿no? Entonces, sí veo cómo a través de pasar por experiencias difíciles, que gente te lastime, tú lastimar a alguien y darte cuenta y aceptarlo y sentirlo y todo ese tipo de cosas, pero luego lastimamos a alguien y no lo quieres ver, lo justificas y tú mismo te engañas. Te voy a lastimar, sí hablas mucho más que yo. Sí, no, pero no me lastima. Me encantaría tu opinión. Es que te comparto un poquito qué me pasa. Tengo un concepto que estoy intentando comunicar y siento una responsabilidad de compartirlo como lo estoy pensando y me cuesta trabajo. No sé cómo explicarte. Una pregunta, ¿y cómo lo aplicas esto en tu equipo de trabajo? De hecho, todos tienen acceso a coaching personal. Tenemos aulas de estudio en todas las obras. Hicimos equipo con Construyendo y Creciendo, que es una fundación espectacular, que ponemos aulas de estudio en las escuelas. Todos los directores tienen acceso a un coach personal pagado por la empresa que ayuda increíble. De hecho, trabajamos con 4 diferentes y todos los directores, creemos que si el director crece, mejora, se sensibiliza, pues cuida más a la gente, trata mejor a la gente. ¿Y qué porcentaje de tu gente utiliza ese servicio? Bastante, está padre, porque como ven el beneficio en los líderes, y los líderes, nos hemos enfocado a que los líderes crezcan y se preocupen y ellos estén practicando cómo mejorar, de hecho se permea eso. Y entonces ven las personas que están debajo, refiriéndome a tema de autoridad, nadie está debajo de nadie en mi opinión como seres humanos, pero en tema de autoridad en la empresa, pues a final de cuentas ves que están viviendo bien, que están ganando bien, que se la pasan bien, que se divierten, pues quieres más de eso, ¿no? Y en términos de rendimiento y de dar resultados, ¿viste que incrementó a través de esto que implementaste? Sí, no es el enfoque, porque a final de cuentas si mi enfoque es te cuido para que me des más, pues mi enfoque no es cuidarte, mi enfoque es que me des más. O sea, en mi opinión eso es una línea delgada, no tan delgada, o sea, es más, creo que la diferencia es importante. Si yo te digo que cuido a mi gente y el que no mejore, te pongo un ejemplo que acaba de pasar hace poquito. Alguien no estaba llegando a la obra, desapareció varios días, no sabíamos de él, y cuando apareció, pues resulta que tenía un tema de adicción y tenía un tema con el que batallaba, personal, importante, ¿no? Y pues de repente fue, oye, pues hay que darle las gracias, ¿no? Y afortunadamente me enteré. Y fue, no, ¿cómo que hay que darle las gracias? Pues si al final del camino está batallando y es parte de nuestro equipo, ¿y cómo lo ayudamos? Ahora, si no quiere ayuda y él no está dispuesto, pues sí hay que darle las gracias, porque yo no lo puedo hacer por él. Pero si él está dispuesto a tomar la ayuda, y entonces hicimos un team back y hicimos un proceso en donde vamos proponiéndole esto, de hecho que siga con su trabajo, le seguimos pagando y de hecho le pagamos la rehabilitación, pero él tiene que estar dispuesto a hacerlo. Y si lo hace, que continúe. Y lo hizo. Y salió. Y entonces, pues eso fue más productivo para nosotros, no. Y pudo haber salido del tema y saliendo decir muchas gracias, ya me voy. Y pues no, nos costó. Pero al final del camino es más un tema de qué priorizas. Claro, me parece muy interesante cómo lo hace tu empresa porque habla de evolución. En tu caso manejas algo similar, ¿no? Nosotros nos creemos muchísimo el tema de la cultura. Creo que en México no nos hemos tomado ese tema en serio y el tema de voltear, como decía Tito, a otros lados, nos abrió mucho los ojos y le apostamos muchísimo a la cultura organizacional, claro, basado en la persona, que la persona esté verdaderamente feliz, que encuentre la mejor versión de sí mismo, que tenga mucha libertad de decisión, pero sí guía tiene su propio ADN, que es muy común en otros lados y aquí siento que lo desaprovechamos, de cómo hablamos, nuestros eventos, nuestra forma de hacer las cosas. O sea, se empieza a hacer todo como una familia, que cada quien es un individuo diferente, pero tienen rasgos similares. En guía sí tienes ese tema de cómo nos divertimos, cómo vemos las cosas, cómo trabajamos, y creo que nos ha ayudado muchísimo y cada vez le estamos apostando más a la cultura organizacional, pero muy basada en cada una de las personas.
¿Contratarías a cualquier persona como para tu empresa? Sí tratamos de buscar perfiles. Al principio, cuando empezamos a crecer mucho, cuando yo llegué éramos 38 y empezamos a crecer mucho. No, con que te presentaras en la puerta, estás contratado. Por favor, que nos urges, ¿no? Y ahora cada vez más tenemos ¿qué tipo de persona creemos que puede empatar más con nuestro estilo, con nuestra cultura? Pero estamos abiertos porque también hay gente que piensa totalmente diferente y al parecer no va a empatar, luego enriquece lo que ya somos. Entonces, sí buscamos ciertos tipos de perfiles, pero estamos abiertos a todo. Me encanta. La verdad es que lo que han compartido ustedes, estoy totalmente de acuerdo. Me encanta. Siento que vamos evolucionando porque estoy de acuerdo contigo. Todavía nos falta mucho a la industria. Somos muy informales, pero cada vez va avanzando más. Me quedó una duda, vamos a tratar de ser más breves en esto, pero quiero saber las 4 grandes empresas que están aquí, porque hoy son líderes en el mercado. Uh-huh. Ya me queda claro la trayectoria, tenemos muchos años, tenemos muchas viviendas entregadas, construidas, pero ¿por qué han logrado mantenerse en esa posición? En mi opinión, súper rápido. Trabajo, consistencia y, perseverancia. Al final del camino, yo no creo que sea un tema de, soy más inteligente. O sea, no, es un tema de le sigues y aprendes y vas evolucionando y vas creciendo. Si lo sueltas, pues no logras nada, ¿no? Coincido con Jack. Yo pondría en adición esmerarnos por dar más, ¿no? O sea, finalmente sabemos que es difícil, sabemos que se incrementan los costos, sabemos que la regulación a veces es compleja para trámites, licencias, pero tenemos que siempre esmerarnos por dar más a las personas que van a vivir en esos espacios de vivienda. Y nos esmeramos por darles más, nos exigimos como empresa, ¿no? Para poder llegar a ese objetivo. Y creo que es algo importante también dentro que finalmente con los atributos que comenta Jack, pues obviamente la perseverancia, el seguir, pero con la visión de dar más. Y no necesariamente pensar en cobrar más, pero dar más, ¿no? Que es una ecuación difícil. Y creo que ese es uno de los principios que puedo compartir en diseño y gestión inmobiliaria, que podemos estar ya a punto de salir y aun cuando represente mucho trabajo para la empresa, cambiar la configuración de un departamento porque consideramos que es un departamento mejor pensado, lo vamos a hacer. Aunque nos cueste trabajo tirar a la basura el trabajo de muchas horas y vamos a morir en la raya para poder dar esa mejora adicional antes de salir en una preventa, por ejemplo, que es parte un poco de la cultura de enfocarnos en nuestros clientes y genuinamente pensar cómo impactarlos en su día a día. Nosotros, yo creo que 2 cosas nos mantienen constantemente mejorando. Uno es ser conscientes que el servicio que ofrece la industria y que nosotros ofrecemos en uno de los momentos más importantes de tu vida, que es la compra de un bien inmueble o la renta, es terrible. ¿Cómo puede ser que tú puedas ir a comprar una bolsa para tu esposa o lo que quieras y tengas una gran experiencia y sales gastadísimo con una cosa que ni vale la pena? ¿Y por qué tienes una experiencia terrible comprando o tomando una de las decisiones más importantes de tu vida? Entonces, el saber que lo estamos haciendo mal y que hay muchísimo por mejorar, nos tiene al día. ¿Puedo preguntarte algo de eso? Sí. ¿A qué te refieres con por qué? Desglosa un poquito la experiencia terrible al comprar un bien inmueble. No, te invito a que trates tú mismo o cómprate uno de tus departamentos. No, quiero entender a qué te refieres. Cómprate tú uno de tus departamentos y vive la experiencia. Y aún así que a ti te van a tratar como rey. Seguramente tu mismo equipo te vaya a ver el contrato. Te referías al trato humano. Toda la experiencia. Hasta todo. El producto que entregas. El producto, cómo lo entregas, los tiempos, todo, desde la primera impresión, cómo encuentras el departamento, cómo te llega el contrato, cómo lo tienes que leer, luego que ir al notario y luego trata de revenderlo. Tu mismo departamento 2 años después o 3 años después y vas a ver la pesadilla, cómo te atiende el asesor, en dónde lo publicas, si lo publicó bien, si no lo publicó mal, si tu departamento... Es una pesadilla. Iba a ser una broma. En Beck tienes una experiencia increíble, ¿no? No es cierto. Felicidades. Sí. No es cierto. No es cierto. Estoy vacilando. Quería entender a qué te referías con la experiencia. No te estaba entendiendo. Que la experiencia que ofrecemos no es la mejor. Y que es muy mejorable. Es infinitamente mejorable, nos tiene al día. Comentaste algo muy interesante que me parece, inclusive pensar en que ese inversionista, ese usuario, eventualmente va a vender su bien inmueble y que también lo acompañes hasta ese momento.
O sea, estás hablando de no nada más vender un auto, sino que asegurarte de que ese auto eventualmente lo vas a poder poner en el mercado nuevamente y acompañarlo para que pueda ese vehículo volver a utilizarse. Por Eso ejemplo, me parece nosotros no padrísimo. nos gusta mucho, pero no nos gusta mucho venderle a inversionistas especuladores. Pero entonces si yo le vendo al inversionista que va a rentar, le tengo que ayudar a rentar. Y para mí rentar es un dolor de cabeza y menos cero negocio. O sea, pierdo de cierta forma tiempo y dinero y enfoque de mi equipo. Pero si no le ofrezco el servicio de poderle rentar, Claro, lo va a poner a revender. claro. Bueno, Mira, hay un tema que yo siempre he comentado con los desarrolladores, que el desarrollador por estar en el nivel, está en el 1 porque es el directivo y es el socio de más, se les olvida que cuando tú estás vendiendo un departamento, el cliente que te va a comprar no puede opinar nada. No puede opinar del color de la puerta, si de la chapa, del piso, de la grifería. Entonces, eso te dificulta un poco más la venta, ¿no? Y después de que le vendes, el asesor normalmente y es mentiroso porque quiere vender, entonces le va a decir que sí incluye eso y sí incluye aquello. Y entonces ahí creo que la experiencia se empieza a convertir en una experiencia mala en la compra, ¿no? Y sobre todo que es el momento que para mucha gente, pues es el momento en el que te está dando 15 años de trabajo, 18 años de trabajo convertidos en dinero. Entonces creo que esa es la parte de la mala experiencia, ¿no? Eso en el sentido de las ventas. Nosotros en nuestro caso, la empresa, ¿por qué ha crecido? Porque creo que primero que nada, yo desde niño tengo una estructura mental de no quedarle mal a la gente. Entonces, el no quedarle mal a la gente es tratar de darle el mejor servicio posible, ¿sí? Aunque yo pierda, pero que esa persona no pueda decir que lo atendí mal, ¿sí? Y en el tema de permisos, pues es mucho más difícil porque dependes precisamente del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Obviamente, pues estudiamos las leyes y los reglamentos para estar enterados al 100% del tema de los proyectos, de cómo hacer los proyectos, hacerlos más fácil, sacarlos en tiempo y forma y demás, ¿no? Entonces creo que esa parte me ha ayudado mucho el tema de que a mi gente les digo no quedar mal con el cliente, y si le dije el 7 de agosto, a ver cómo le hacemos para el 7 de agosto, y el de tema... diferente año. Sí, yo nomás le digo el 7 de agosto, pero no le digo de cuándo. No, la verdad sí es mi experiencia con Nacho y con su empresa. O sea, digo, me reí porque te iba a echar carrera y te iba a decir, ¿cómo que si llegaste tarde? Entonces, por eso me reí cuando... Pero no es cierto. Pero no son mis clientes ustedes, Exacto, acuérdense. exacto. Somos colegas, es muy diferente. Está bueno saber eso, o sea, que te mueves por billetes. Oigan, No te quiero quedas. empezar a hablar ahora sí el tema del mercado. Nomás por terminar, no quisiera dejarlo. Sí es mi experiencia de Nacho, y la verdad sí te felicito. O sea, sí es mi experiencia así de tu empresa y de tu persona, y eso está padre. Gracias, Perdón. gracias, Jack. Es increíble porque yo creo que al final del día tus valores es lo que te hace ser ese diferenciador, ¿no? Esa parte de que no me gusta quedarle mal, no me importa, aunque pierdas, se me hizo súper poderoso. Porque muchas veces, otra vez, o sea, no le tomamos la importancia al cliente que está sufriendo porque no le entregaron, porque son los ahorros de toda su vida, porque es un dolor de cabeza el seguimiento que tiene con postventa, con titulación, con atención a clientes e incluso con su mismo vendedor. Y creo que muchos desarrolladores o muchas comercializadoras no se sientan a pensar en que ese cliente puede convertirse en otro cliente o te puede referir o puede invertir y que puede hablar muy bien de tu empresa y al contrario, o sea, no lo tratas bien. Creo que ahí hay mucho por trabajar para poder atender al cliente como se merece en una hacerla junta tan poquito importante. de abogado del diablo, o sea, agarrarlo del otro lado. Porque es cierto lo que dice, todo lo que coincido con todo lo que se ha dicho en temas de hay muchísimo por mejorar. Y creo que hay un tema de que nos importen más los seres humanos, y entre más nos importen los seres humanos a todos, pues obviamente eres más considerado, y también de allá para acá. O sea, creo que algo que luego la gente no conoce, y es un tema de desconocimiento, es una construcción de un edificio es literal una artesanía. O sea, es hecho a mano. Y para hacerlo a mano tienes 40 diferentes proveedores de 40 diferentes disciplinas. Además, estás batallando con
diferentes organismos, CIAPA, CFE, el municipio, luego van y te checan. O sea, la complejidad no solamente es un tema artesanal que es hecho a mano, con muchísimos proveedores, pero además tienes muchísimas limitaciones con respecto a el permiso y te dicen, y luego súmale a cómo jalan en muchos casos ese tipo de cuestiones, y de repente te tardaste y el cliente, entiendo que no está teniendo una buena experiencia, tú tampoco. O sea, yo estoy poniendo chayotes, ¿no? Y quiero entregar, o sea, yo soy el primero que quisiera entregarte porque si no, no me pagas. ¿Qué haces ahí con el cliente? ¿No le dices? ¿O Idealmente le dices, idealmente tienes la capacidad de tener buena comunicación y tienes la capacidad de avisarle. Y digo, idealmente tienes la capacidad. A veces estás tan preocupado o ocupado en el día a día y en resolverlo. De hecho, te urge entregarle, porque si no le entregas, no te pagan. Sí. Y este es otro tema muy interesante. Muchas veces la gente te dice, no, es que yo te compré y te pagué y entonces no me estás entregando. Espérame, me diste el 30%. El que está financiando tu casa soy yo. O sea, a mí me está costando día a día intereses en el banco, toda la bronca de la obra, y ahora ya terminé, ya te entregué. Sí, me tardé 2 o 3 meses más de lo que te dije. Te pago las penas, porque digo, al final de cuentas es, oye, quedé y se cumple, ¿no? Y luego es, pues en 2 o 3 meses te pago. O sea, déjame ver porque mi crédito y tú, ¿cómo que déjame ver? O sea, yo sí te pagué las penas porque te entregué tarde, pero ahora, si tú no me pagas, yo no le puedo liquidar el crédito al banco y yo estoy pagando intereses por tu propiedad a la que tú le ganaste plusvalía, que además me acabo de fletar una importante en términos de toda la complejidad que te dije. Entonces, es un tema de, si entendemos y nos ponemos en los zapatos del cliente, creo que es importantísimo, y si el cliente se pusiera en los zapatos del desarrollador, ayudaría mucho y entonces sería más un tema de cómo nos ayudamos. Y de ¿Y comunicación. quién es el mediador? En tu caso que tú eres comercializador, has vivido, me imagino, que este tipo de casos. Y también desarrollan, entonces está Y padre también porque tienen eres los juez y dos. parte. Bueno, sí tenemos sana distancia entre empresas, porque le comercializamos a muchos otros desarrolladores, ¿no? Pero yo trato de no ser por una cuestión muy práctica y muy tonta, de no ser el vínculo de comunicación, porque al final el asesor que vendió, como no recibe ingresos fijos, es muy fácil que se desmotive. Entonces, luego las consecuencias son muy negativas cuando el cliente llega a usar de interlocutor al asesor. Nos juega mal, nos juega mal porque entonces el asesor deja de creer en el proyecto por cosas muy justificables como las que acaba de decir Jack. Entonces es mejor que haya otro vínculo de comunicación. Paguen la mitad de la comisión hasta la Atención a entrega. clientes, ¿son departamentos especializados? ¿Sí? ¿Por qué no? No Departamento No funciona. funciona porque no ¿Cómo? lo hacemos todos. Si lo hiciéramos todos, claro no se que mueren de funcionaría. hambre. No, así de, Mira. ya tengo una. A ver, vamos a, o sea, la industria finalmente la industria nos exige que estemos siempre muy atentos en comunicar, ¿no? O sea, porque básicamente pienso que hay que comunicar las noticias buenas o malas, pero hacerlo en forma transparente, ¿no? Hemos tenido experiencia en diseño y gestión. Nosotros pedimos el 15% de enganche nada más y eso nos genera una presión durísima en la parte de ejecución de las obras, porque tenemos que entregar en el tiempo comprometido el mejor interés de todos, incluyendo nosotros, ¿no? Porque finalmente si no entregamos los intereses bancarios nos comen la utilidad. Hemos tenido casos en los cuales nos hemos adelantado, que es una buena noticia en esta industria, pero no comunicamos también a tiempo a un cliente que vamos a adelantarnos 3 meses. No está padre. Entendimos entonces que tenemos que comunicar finalmente buenas o malas noticias, pero hacerlo en forma efectiva, oportuna. Sí. Si alguien recibe una llamada y dice, oye, en 6 meses te voy a entregar en lugar de 9 o 12, bien, gracias por avisarme. Pero si nuestra área de titulación le dice a ese cliente, tienes 60 días para escriturar y si no tienes aumento de precio, es muy diferente la reacción de un cliente. Coincido en lo que comentas, ya que es complejo lo que sea. Somos un habilitador finalmente de vivienda, o sea, al final del día somos habilitador del patrimonio de las personas. Tenemos la bolita temporalmente en esa misión y tenemos que finalmente entendernos así, porque tampoco somos perfectos y tenemos finalmente riesgos, no nada más de la industria, del país,
de nuestros vecinos, de todas las cosas que finalmente nos generan incertidumbre, pero somos un vehículo que ayuda a que las personas puedan invertir su patrimonio en un departamento. Es ahí en ese ecosistema que creo que este tipo de espacios en donde comunicamos con transparencia y decimos, híjole, no somos los perfectos y tenemos muchas cuestiones que podemos mejorar, la forma en que tú lo expresas en el sentido de decir, hay muy malas experiencias, es la verdad, o sea, pero también hay muy buenas experiencias, tenemos de los dos. Creo que seguir finalmente construyendo y comunicando a nuestros clientes, a nuestros inversionistas y nosotros como desarrollador dar la cara, porque también es cómodo a veces no hacerlo, creo que es parte de esto, ¿no? Y es un journey. Yo comulgo 100% con que hay que comunicar, nada más quién es el comunicador es lo que... ¿Quién lo hace, no? Sí creo lo que tú dices, Pablo, en el sentido de que no puede ser el mismo el asesor. ¿Por qué razón? Porque el asesor simplemente está contratado para realizar una operación de venta. Ya. Posterior es un tema administrativo, ¿no? Y bueno, nosotros hemos implementado desde ese momento la postventa. Desde ese momento, no cuando te voy a entregar el departamento. En el momento de que ya te vendí, te atiende una persona de postventa. Administración te cobra, pero ya no tiene que ver con el asesor, precisamente porque pasa lo que tú dices. El asesor a veces llega con unos comentarios y dices, bueno, ¿qué pasó? No, es que la señora me dijo que no es cierto eso. Entonces tienes doble trabajo, ¿no? O sea, convencer a quien te compró más al asesor. Creo que es esa parte. Entonces se me ocurrió algo, no sé si esto, espero que sea productivo, pero como un tipo de favor a las personas que nos estén viendo y que escuchen el podcast y ojalá... Estaría padrísimo que tenga efectos positivos. Ahorita me lo imaginé. Creo que hablar con deshonor, es decir, cuando criticamos, lastimamos mucho más de lo que nos damos cuenta. Y el 90% de lo que estamos diciendo cuando criticamos es mentira. El 90%, a quien estás criticando. Porque en realidad no tienes idea qué está pasando y estás haciendo juicios, estás asumiendo. Y es como alguien aventarle lodo en la cara y tú pretender que se lo merece. Y que además tú eres el justiciero que tiene derecho a ensuciarle la cara al de al lado. Y lo hacemos desafortunadamente la mayoría de los seres humanos. Y no somos conscientes del daño. Pero ¿qué es lo que más lastima? Toda la gente que le creen a esas personas. Porque si supiéramos y viéramos y entendiéramos que hay personas que disfrutan estarle echando lodos a otros y lo viéramos y lo reconociéramos como tal, no lastimarían tanto. Porque en realidad lo que están haciendo esas personas están diciendo, echémosle lodo a él. El lodo que le cae es el de todos los demás, no de quien dijo échenle lodo. Le empiezan a echar lodo todos porque le creen a la persona que habla mal. Entonces, ojalá que socialmente podamos empezar a cambiar y nos diéramos cuenta que cuando alguien está hablando mal, que cuando alguien está diciendo cosas, juicios, ataques, y luego, entre más vil son, entre más ofensivos, casi les hacemos más caso y los vemos como el justiciero, como que este es el bueno. ¿Cómo hace el bueno? O sea, tú imagínate un segundo que ves en la calle a una persona pegándole como un bata a otra, pues no te imaginas que el malo es al que le están pegando. Dices, oye, espérate. Y lo que te haya hecho está perfecto, pero deja de pegarle con el vato, o sea, lo vas a matar. ¿Sabes qué yo creo que pasa? O sea, tienes toda la razón, pero también tiene que ver cómo llega la información a ese cliente, ¿no? Muchas veces no llega la información correcta porque el comunicólogo no es el correcto, ni siquiera está enterado de lo que está pasando referente a cómo reaccionan los clientes, ¿no? De cuando empiezan como a atacar cuando el cliente empieza a hablar mal de desarrollador, que muchas veces no es el desarrollador el malo. Yo creo que se puede cubrir pasos antes, con un buen departamento. Te juro que no. Te prometo, no es cierto. Te doy ejemplos específicos de a la gente que más le doy, más le das, más la hace de tos, más grita, más insulta y luego están chantajeándote en términos de quieren beneficios, quieren que le da. Tengo proyectos que están entregados a clientes y ya filtran. Bueno, es que hay clientes que se dedican. Lo que también. te quiero decir es identificar eso. No te estoy diciendo justificar que algo no está bien y no atenderlo. No, para nada. De hecho, creo muchísimo en ser responsables. Y si no haces algo bien, es importante que te lo digan. Es más, les pido de favor que todo el feedback que tengan me ayuda a crecer. Lo agradezco y lo veo como una señal de cariño, que me importas, que te importo. Y me dices, oye, traes un frijolazo. 1000 gracias. Pero eso es distinto que le digas a alguien algo para mejorar
a que digas cosas para lastimar. Claro. Y si te das cuenta, y si como sociedad practicáramos más empezarlo a notar, no ayudaríamos a la gente que está queriendo lastimar a que lastime. Ese es mi punto. Totalmente de acuerdo. Vamos a pasar al tema del mercado, porque si no se nos va a ir y no vamos a hablar nada del mercado. Tiempo, perdón. Chicos, a ver, pregunta. Hay especulación y ahí tengo muchos clientes e incluso hay muchos asesores inmobiliarios de que estamos en una burbuja inmobiliaria y que por eso no compran y que Guadalajara ya está saturada. ¿Cómo ven ustedes el mercado? A ver, dependiendo de los segmentos, yo hablo del segmento en el cual nosotros atendemos, ¿no? Que es el segmento de 2 millones de pesos a 6 millones de pesos. Ahí es donde Diseño y Gestión Inmobiliaria está operando. Hemos estado en ese segmento de precios. Antes era diferente, antes era a lo mejor de 1,5 millones a 4 millones, ahora es de 2 millones a 6 millones. Evolucionando. Lo que podemos nosotros observar en este segmento de precios es que si las ubicaciones, si el diseño, si el producto, si el precio, si el financiamiento está todo bien, la demanda continúa en este segmento de mercado que atendemos. El 80% de nuestros clientes van con un crédito hipotecario. Entonces, mientras los bancos también finalmente tengan tasas competitivas y el país en su conjunto tenga una percepción de grado de inversión y sea siendo un país donde vamos echados todos para adelante, pienso que en el segmento por lo menos en el cual nosotros atendemos, que al final del día traen hipotecas de por medio, sigue siendo un segmento demandado. Sin ver los análisis de mercado, puedo comentarlo en base al desplazamiento que tenemos en la empresa. En los últimos 18 meses ha sido un desplazamiento normal en ese segmento de precio. Okay. Sí. Yo creo que en algún segmento, en alguna zona, puede que haya sobreoferta, porque los desarrolladores equivocadamente diseñan los mismos proyectos y acaban teniendo los mismos precios, pero en general, por supuesto que no hay una sobreoferta. O sea, la población en los siguientes 15 o 20 años, sin considerar algunos datos que voy a decir, se va a duplicar, pero también estamos teniendo migración de Michoacán, de Sinaloa, de Sonora, de otros países, de Ciudad de México, y también tenemos un efecto muy claro. O sea, de repente la familia tradicional de una pareja con hijos, el divorcio ha incrementado brutal. Y esa vivienda unifamiliar se hacen 2 o 3 viviendas, porque el señor tiene que ir a una, la pareja tiene que ir a otra, los hijos probablemente se van a otra o algunos se van con alguno de sus padres. Entonces, si tú lo ves por todos lados, yo creo... y además, muchos se quejan de que hay sobreoferta porque ven muchos edificios, pero es que ya no es tan sostenible que la ciudad siga creciendo horizontalmente. ¿Cuántos edificios están ahorita en construcción? La última vez que vieran como 290 proyectos. 400. El día de hoy escuché eso. 313, no sé. No, sí. 400 proyectos. Hoy escuché 400. No, yo me fui a la media. Se me hace mucho, ¿no? Pero a ver, hablando del mercado, lo que yo he escuchado últimamente es que Jalisco se venden 43,000, creo que las últimas, en total de vivienda, ¿no? De todo tipo son 43,000 viviendas lo que se vendió el año pasado, en el 2024. Pero el mercado es de 55,000. Entonces creo que ahí tenemos todavía y eso es cada año, ¿no? Porque si ponemos la zona metropolitana de Guadalajara con 5 millones de habitantes, que crece el 1.5% anual, pues entonces la gente que se casa, la gente que se divorcia, la migración que llega, entonces eso hace que la absorción continúe. Sí estoy de acuerdo que hay ciertas zonas que ya están saturadas. Una y la otra es precisamente el tema de que todos hacen estudios de mercado y el estudio de mercado siempre les va a decir que hagan departamentos chicos, ¿no? Así contratas a una empresa, a otra empresa, la que sea. Entonces, creo que estamos dejando de hacer los estudios in-house, porque también eso es muy importante, ¿no? O sea, en el caso de la experiencia que tiene Beck, pues ellos pueden hacer su estudio in-house y decir, bueno, hice mi estudio de mercado, pero lo que yo siento que es mejor es esto, ¿no? Creo que esa parte vamos a tener que volver a hacerlo. Yo creo que el mercado está bien, creo que la absorción es buena, y bueno, yo creo que también le quiero sumar, una pregunta, algo adicional a esta pregunta que les hice, porque, ya vimos que el mercado está sano,
Pero también hay otra inquietud por parte de los asesores y también de algunos clientes, y es el mayor comprador ahorita es el inversionista. No se está cubriendo la necesidad del que realmente necesita vivir, o sea, el usuario final. Entonces, en su experiencia... O sea, ¿cómo yo creo que no, Especulaciones. Porque no creo que eso sea cierto. Yo lo veo un no es poquito mi al revés. experiencia. Nuestros inversionistas que compran un departamento de 3 millones de pesos lo compran con un crédito hipotecario, ¿sale? Y se lo rentan a una persona. Entonces, básicamente lo que está sucediendo es que estamos habilitando la renta a través de estos compradores que son sujetos a crédito y que van a rentar sus departamentos a 15,000 pesos. Entonces, y hay, por cierto, mercado de renta de 15,000 pesos que al final del día les acomoda perfecto porque se pueden ir a la zona que deseen, y estos inversionistas meten el hombro con un crédito hipotecario para habilitar la renta. Entonces, al final del día, por eso nos concentramos en quién va a vivir. Y el que va a vivir, que paga la renta, es el que tenemos que deleitar. Pero al final del día estamos habilitando rentas a través de estos inversionistas. No están quedándose fuera de donde no quieran vivir. Están llegando estas posibilidades de renta en 15,000 pesos a 18,000 pesos, pensemos. Yo te quiero felicitar, Tito, por algo que dijiste, porque no creo que todos los desarrolladores, la mayoría de los desarrolladores pecan en pensar en el cliente que sí va a comprar, el inversionista que después va a rentar, y no tanto en el que va a vivir. Muchos de los desarrolladores creen que lo hacen, pero en verdad no lo están haciendo. Entonces te felicito el cómo lo describiste y ojalá... ¿Cómo te das cuenta? Muy fácil, porque a la hora que ven la distribución del departamento o los terminados, se visualizan, es que yo no viviría así, es que yo no haría así, y dónde está el lavado y planchado. Oye, pues que a lo mejor necesitas más bien un área abajo de lavadoras industriales o muchos temas que el desarrollador inconscientemente piensa, es que no me lo van a comprar porque el comprador piensa igual que yo, que la cocina así no va a funcionar. Simplemente desarrollamos un departamento de 60 metros con un comedor para 6 personas. Y dices, ay, pero en el departamento de 60 metros seguramente no van a vivir 6 personas. Y así muchos ejemplos. Ese es un buen ejemplo. Sí, no, me dio curiosidad qué y cómo. ¿Y tú? ¿Qué opinas respecto a esto? Mira, en temas del mercado me quedé con... Creo que la gente que dice cosas que espantan o que dan miedo es gente que a final de cuentas no lo están haciendo ellos, y una manera de justificar no hacerlo es decir que está mal. No, yo no veo ninguna burbuja, y creo que es evidente ver en dónde sí hay o dónde no. O sea, hay lugares en México en donde vas y hay viviendas, mucha oferta y no hay demanda y no hay compra, pues ahí hay un problema. O hicieron lo mismo y de ese producto como en Tulum, sí. Ahí el mismo y no hay de otros. No quise hablar mal de Tulum, pero pensé ahí, de hecho. Sí. Entonces, yo también pensé. Y en Guadalajara, por ejemplo, pues es lo contrario. O sea, ves que todo se vende y todo se habita, y digo, todo lo que esté bien hecho, bien ubicado y con un poquito de sentido y conciencia, va a funcionar, porque sí hay un crecimiento, o sea, hay una lógica detrás, hay un crecimiento poblacional, y al final del camino la ciudad, en vez de estar y seguir creciendo hacia afuera, que era lo que pasaba antes, un poquito la gente no se pone a estudiar eso, no ven, a ver, ¿cuántas casas se hacían y se vendían hace 10 años? Pues habría muchísimas. Pues el mismo ejemplo de Tierra y Armonía, pues de hecho hacían casas y fraccionamientos y etcétera, etcétera. Hoy en día están haciendo torres. No dejaron de hacer la misma cantidad de vivienda. Pues, el tema es cambió en dónde y cómo. Entonces, la gente que no entiende eso y que como estás adentro, no ves el crecimiento hacia afuera porque estás adentro, y ahora ves el crecimiento hacia arriba, dices, esto es demasiado, ¿no? Antes también, nomás no lo veías porque estaba hacia afuera. Claro. Coincide. Por último, yo soy del norte del país. Mi mamá, que en paz descanse, es de Tequila, Jalisco, pero yo soy del norte, una ciudad de Torreón, Coahuila. Guadalajara es una ciudad preciosa, es una ciudad bellísima, que tiene todavía el mejor clima, que las lluvias, aunque nos inunden de repente, son preciosas. O sea, es una ciudad tan bonita que las personas que vienen de fuera se quieren quedar a vivir aquí. Y eso es un fenómeno también de dentro del país, o sea, que se está dando, y que al final del día, al contribuir en que la ciudad nos está dando un hándicap muy bueno, que la verdad dices, primos en Monterrey que dicen, no, Monterrey es una ciudad padrísima, más estilo americana, americanizada, etcétera, pero Guadalajara es una ciudad bellísima. El centro de Guadalajara creo que tiene un potencial enorme. Lo van a restaurar, ¿no? Hay un plan. Y pues ya a ver. Sí, con el Mundial. Nuestros vecinos. Ustedes tienen un proyecto. Sí, y nosotros correcto. También, Estamos empujando el centro de Guadalajara porque creemos que el centro de Guadalajara tiene un potencial altísimo de valorización, ¿no? La posibilidad de caminarlo, la posibilidad de estar cerca de todo.
Hay centros en otras ciudades en este país que están mejor valorados que el centro de Guadalajara en cuestión de vivienda. Entonces yo creo que todavía tiene mucho potencial Guadalajara desde mi punto de vista y zonas por explotar, como el centro. De acuerdo, Sí. y con todo este... Perdón, nada más para hablar un poco el tema del mercado. Lo que pasa es que también el desarrollador debe de hacer su trabajo en el sentido de sí analizar muy bien las zonas, ¿no? Nosotros, recuerdo cuando hicimos donde era la Canadá, ¿no? Era un terreno de 68,000 metros y en aquel momento yo asesoré a los propietarios, hice un estudio y había en Guadalajara, en el centro de Guadalajara, trabajaban alrededor de 37,000 personas que no vivían en Guadalajara, ¿sí? Entonces saqué un número muy sencillo, les dije, bueno, pues son 1,500 departamentos, si hay 37,000 personas que trabajan en el centro de Guadalajara, no viven, con una conectividad como tiene la González Gallo y todo demás, pues creo que los desarrolladores me lo van a arrebatar, ¿no? Y me costó trabajo en ese momento convencerlos en el tema vertical, te estoy hablando del 2011, del 2010, para que se convencieran de que ya existían todos los servicios, que había un parque de 12 hectáreas frente a la Canadá y resultó ser que el desarrollador que menos pensé que se fuera a quedar con él fue con el que se quedó, ¿sí me explico? Y ellos nunca habían desarrollado ese tipo de vivienda y ha sido todo un éxito por la ubicación del centro. Entonces, creo que se olvidó mucho tiempo el centro. Sí. Y ahorita que lo están retomando, creo que sí va a funcionar, ¿no? Hay muchísimos, o sea, Santa Margarita, o sea, hay varios ejemplos, no solo el centro, Claro. que pueden tomar Detonar. una nueva vida. Sí, correcto. Entonces, lo que estoy tratando de entender, digo, si nos están escuchando los inversionistas, es que es momento de invertir en el centro. Y en otras zonas también, hay zonas de transición, zonas de transición que eventualmente pues, van a tener una rentabilidad más alta, pienso, porque la gente va a querer vivir ahí. El Claro. mensaje es momento de invertir con nosotros, ¿no? Por supuesto. Es que, a ver, por supuesto. Me quito el sombrero, a ver, Beck, frente de Parque Morelos, cuando llegas ahí, dices, pues tienes ahí Ciudad Creativa Digital, a pocas cuadras, hay que echarle ganas a veces, ¿no? A las cosas, ¿no? Porque dices, oye, todavía no tengo la cafetería, no tengo el restaurante, no tengo a lo mejor la zona peatonal bonita, pero hay que empezar. Y al final del día, Beck fue pionero, empezó y hizo un edificio y nosotros somos vecinos y empezamos a generar finalmente el mensaje sólido de que creemos en el centro, pero en forma real, ¿no? Donde las personas van a vivir en el centro y eventualmente empezamos a generar una transición a una zona que la gente va a decir, va, me late, pero hay que empezar. Regresando a la flor, te digo... Todo el mundo no- se anima a empezar. No sé si sepas esto, pero en el proyecto ahí de Morelos que se llama Villadara, que es el de nosotros, y el proyecto de ustedes que se llama María José, de hecho me quedé con 5 departamentos en mi proyecto para rentar y me quedé con 5 departamentos del suyo para rentar. Lo sé, Jack, lo hice aquí. Entonces, está padre, que me encanta la zona, que buenos proyectos y al final del camino, ahí te regreso la flor, está muy padre. yo le podría decir a los inversionistas, la plusvalía de Guadalajara en los últimos 5 años ha sido el 85%. Ok. Entonces, pues creo que con eso es una... Tengo una pregunta muy Si interesante. es inversionista realmente, va a decir sí es buena. Si ¿no? es Guadalajara. Ustedes saben que los espacios cada vez son más pequeños. No. Los espacios cada vez son más caros. Más caros y más pequeños. Necesitamos hacerlo más pequeño. Lo que pasa es que el ser más pequeños es un efecto. Ok. Sí es cierto, pero la causa es la tierra está más cara. La inflación. Todo está, o sea, entonces construir es más caro y la gente gana similar. Entonces, ¿qué haces? Pues lo único que te queda es para que les alcance, necesitas ¿Y reducir. ustedes tienen un tope como para decir, no pienso construir abajo de estos metros? Iba a ser una broma, pero iba a ser muy mal Ya ves interpretada. que Qué bueno ahorita me con callé. los coliving, o sea que son Me Mira, callé. departamentos, bueno, cuartos de habitación como de 8 metros. creo- Pero A esa ver. no es una pregunta totalmente correcta, porque es más bien, ¿cómo acompañas y qué ofreces adicional para que el espacio, que a lo mejor no es tan amplio, pueda seguir teniendo las Una calidad bondades de vida. de un espacio a lo mejor más amplio, ¿no? ¿Qué amenidades ofrece el proyecto? ¿Qué tareas te soluciona?
cuál es la ubicación, porque a lo mejor tú dices, vivo en un departamento de 60 metros en vez de uno de 100, pero a lo mejor estoy a 2 cuadras del colegio de mis hijos, a 10 minutos de donde trabajo, entonces regresé tiempo. Y si tengo amenidades, coincido con lo que estás diciendo 100%, y qué amenidades pones, ¿no? Si tienes un gimnasio, tienes un área de estar, tienes un comedor, y entonces esas las puedes usar, las compartes, las apartas y se convierten en parte de tu vivienda y ya no estás en un espacio muy pequeño. Sí, y hay zonas donde, las amenidades están afuera de tu proyecto. No necesitas, nosotros hicimos un proyecto en Providencia de 14 departamentos y no le pusimos amenidades porque nos dimos de 90 y 120. Bueno, a ver. Pero no pusimos amenidades pues porque las amenidades están caminando. O sea, también es un tema, como decía Pablo, no hay que hacer lo mismo que hace el otro y el otro y el otro y el otro. Hay formas, creo que al final, estamos en el desafío de poder dar más, pero con un costo más alto, es decir, dentro de la forma en la cual lo vimos en algún momento en diseño y gestión inmobiliaria fue cuando decidimos hacer un lock-off, ¿no? Dijimos, oye, espérame, tenemos un departamento que finalmente alguien necesita de 2 recámaras, pero no lo puede pagar al inicio de su vida profesional. El lock-off, como lo llamamos split system, nos permitió partir esa unidad en 2, en donde generaba una renta temporal para un usuario que al final del día va a decir, mi recámara está reservada para más adelante. Y hay cuestiones que buscamos de alguna forma resolver, ¿no? Estamos limitados también, evidentemente, por el tema del costo, el tema de la tierra, el tema de todo esto, ¿no? Pero al final buscar de forma creativa. Y las amenidades, como comentan, que sean amenidades que tengan sentido, ¿no? Porque muchas amenidades hoy en día no se utilizan y hay que ir adaptando las amenidades donde las personas quieren estar, ¿no? Y bueno, pero pues sí, es una realidad. Creo que también hay en la Ciudad de México, cuando hablamos de 36 o 33 metros, dicen que están grandes, ¿no? Que en la Ciudad de México hay departamentos de 20. Sí. Y uno dice, oye, ¿cómo es posible? Que se vengan a vivir a Guadalajara los invitamos. A un departamento más grande, ¿verdad? A un departamento más grande. Pero sí, o sea, es un reto para todos nosotros y sobre todo como la ingeniería de los barcos, dices, entras a un camarote y dices, oye, espérame, está chiquitito, pero siente confortable. Creo que ahí tenemos que replantear materiales, replantear muebles y buscar la forma en el que sea. Ver metros cúbicos y no cuadrados. Ándale. Claro, pero creo que es importante porque la pregunta va más la respuesta para el cliente final, porque de repente dice, no, es que el desarrollador se está enriqueciendo más, ¿no? También es entender que es un efecto del mercado, que se incrementan los precios. Un efecto de pospandemia y economía mundial disparó los precios de una forma terrible, y creo que también la legislación de los municipios, de la área metropolitana en general, pudieran ayudar a forzar a los dueños de la tierra a desarrollarla a precios más accesibles. Entonces, también es falta de legislación y una inflación descontrolada. Y también el sistema financiero de nuestro país funciona, pero no es perfecto. Las tasas en las que les prestan a los desarrolladores, pues no son así que tú digas que amigables. Sí, claro. Y recuerda nada más, digo, la gente cree que todos los proyectos son exitosos, pero no es así, ¿no? Solamente el 2 de cada 10 logran las utilidades proyectadas. 3 pierden y la diferencia sale a mano. Entonces tampoco es que se estén enriqueciendo los desarrolladores, ¿no? Hay casos exitosos, por supuesto que sí, pero no todo es que gane el desarrollador finalmente, ¿no? Sí, te puedo, digo, gracias por apuntarme en el tema exitoso. Te puedo dar una lista de no éxitos que aprendes y te conviertes en exitoso basado en regarla. O sea, hemos cometido varios errores, ¿no? Igual nosotros en diseño y gestión, o sea, nadie anticipaba la pandemia, lo que iba a representar para obras en construcción, ¿no? Y cuando tienes que tomar la decisión de entregar los departamentos y no cancelar un solo contrato aunque no te salga, son decisiones importantes que tienes que tomar en el camino y te cuesta, porque dices, trabajas mucho, es muy complejo llegar a la meta, pero al final pues buscamos la relación de largo plazo con nuestros clientes. Hemos tenido proyectos así, que les hemos sufrido muchísimo, pero al final hemos entregado sin necesidad de cancelarle a nadie un contrato, ¿no? Y eso es parte de lo que buscamos en esta empresa de largo plazo, en un relacionamiento con el cliente en las buenas y en las malas. Ni modo, a meter el hombro. Pero a veces es difícil tomar esas decisiones. Coincido 100%. Totalmente de acuerdo. Chicos, vamos a hacer la última pregunta. Vámonos rápido porque sé que son personas súper ocupadas. Ya nos llevamos un montón de tiempo platicando bien a gusto. Me caen súper bien estos señores, ¿eh? Ya sé.
Una inquietud que también me comentan los asesores inmobiliarios es, ¿la IA va a sustituir al broker inmobiliario? Yo creo que lo debe de potencializar. Es la misma pregunta que todas las industrias, incluso nosotros, nos debemos hacer. Y la respuesta es o te potencializa o te sustituye. No creo que haya punto intermedio. Yo creo que la inteligencia artificial es una maravilla en todos los sentidos. Creo que es también una herramienta y depende cómo la usemos. Y creo que generar miedo y demás no ayuda. De hecho, al revés, te limita y eso va a causar que a lo mejor sí pase lo que te da miedo. Creo que es como decir el coche. Es una súper herramienta. Te ayuda a hacer presentaciones, te ayuda a hacer imágenes, te ayuda a entender mejor. Pero pues nunca le vas a querer comprar. O sea, creo que el trato humano... Bueno, yo ahí medio difiero, ¿eh? Pues, dime. O sea, los robotcitos estos contestan 10 veces mejor que cualquier broker. Sí. De preguntas mucho más, o sea, 1000 cosas mejor, pero más bien es el broker. Es, gracias a estos robotcitos, en vez de un cliente, ¿puedo atender a 10? Claro. O el robot me va a quitar del trabajo, pero el trato humano es para ciertos momentos, ciertas cosas, o si el cliente lo quiere, pero si el cliente no quiere el trato humano, pues no. Pero el robot contesta impresionante y mucho mejor. Pero el robot lo programó un humano. Y lo tiene que supervisar todavía un humano, pero entonces el broker puede estar supervisando un robot que está atendiendo a 10 clientes y cuando el cliente necesita el trato humano, el asesor se comunica, pero el que no sepa usar esas herramientas sí va a ser sustituido. Sí, yo creo yo opino lo mismo. Y yo soy broker. Sí, digo yo también como vendedor. Finalmente, el tema de la inteligencia artificial sí ha ayudado mucho y como tú dices, el asesor finalmente va a ser más profesional haciendo eso, ¿no? Yo quiero recomendar un libro que nosotros lo implementamos en la oficina de los vendedores, que se llama Abraza el Cambio. Entonces, todos los asesores que nos están escuchando, si efectivamente quieren actualizarse y que no lo sustituyan, es un excelente ejemplo de un libro muy fácil de entender y que tengo aquí a Pablo enfrente, lo quiero felicitar. Ya llevo yo 2 veces que lo leo y lo he entregado a 40 de mis asesores. Y es como regla. No, te invité una comida. Sí, no, pero es como Al regla. revés, que él te invita a ti, como que le sumaste mucho. Te lo mando. Abraza el cambio, qué padre. Coincido con sus perspectivas. Perdón, te interrumpí. No, nada más. Y al final de cuentas, el que el asesor le entregues un libro que sabes que le va a funcionar, pues también a ellos les va a servir, porque finalmente van a vender, ¿no? Y es como obligación ahí en Inverti que lo lean. Claro. Okay. Coincido, yo no agrego más, pero coincido con las opiniones en relación a inteligencia artificial. Y creo que no nada más en esta disciplina, que es la comercial, que es el ramo inmobiliario, en las otras disciplinas que existen, hoy en día se hacen la misma pregunta. Abogados, creo que doctores no, pero a veces hasta tengo mis dudas, ¿no? Porque también el doctores doctor, el doctor, claro. Más bien el enfermero, como decía Jack, el enfermero pues se va a potencializar porque sí necesita el tracto humano, pero ¿a quién le vas a creer más? ¿A un doctor crudo que te va a pasar un bisturí o al robot que va a pasar derechito? Precisión, ¿no? Y que no toma. Claro. ¿Puedo sugerir algo a ver si les late? Claro. Colegio americano, ¿no? Y tienen una asociación con una empresa de Chile que se llama Techo, que me imagino que ya saben, no sé si la conozcan. Sí. Es una empresa de Chile que lo que hace es crear unas casas de una forma muy eficiente y con 100,000 pesos puedes tener una casa que la puedes construir en un terreno de alguien que no tenga recursos. La va a estar bien bonito. El año pasado ahí participé y estuvo muy padre y demás. Y yo lo disfruté muchísimo. Está hermoso ver a las personas que no tenían casa y ahora tengan casa y ver a los chavos que van y la construyen. O sea, se me hace por todos lados muy benéfico. Entonces, es propuesta y lo platicamos y demás, pero creo que todos me van a decir que sí. Y por eso me animé a decirlo, porque veo que tenemos esto en común. Pero si vale 100,000 pesos cada una, si entre los 4... ponemos una
y vamos y hacemos una grabación del podcast contigo y te invitamos a grabar como estamos ahí ayudando a construirla, aunque sea 1 hora, poquito tiempo, y los chavos que están. Creo que es una forma muy linda de inspirar a la gente a que ayude. Me late. Nada más hay que poner ya la salió fecha. compromiso. Te toca el reto de coordinar. poner la fecha. Pero me late, padrísimo. Pues, Ya sé, pues muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que me encantó platicar con ustedes. Otra vez, con esto me confirma que la visión de 4 grandes empresarios, no sé si se dieron cuenta qué es lo que tienen en común después de todo lo que platicaron. Todos nos interrumpimos. Aparte, son personas que tienen muchas cosas en común. Todos. Exacto, Nacho Es el más formal de esta mesa, me parece. Dios nos dio 2 oídos y una boca. Por eso tenemos que escuchar También es de el más todo. grande. Claro, es que tengo más experiencia. Exacto, es el más sabio. No, a ver, ¿de qué es lo que somos? Yo creo que la manera en cómo han aprendido de todo lo que les ha dado la vida, tanto de los éxitos y los fracasos, y lo han utilizado para ser mejores personas y trabajar en el ser. Que eso me di cuenta cuando empecé a platicar con ustedes o a investigar de ustedes. Dije, esta mesa va a estar increíble porque si se dan cuenta de eso, la energía va a fluir muchísimo. Y me dio mucho gusto ver que cómo pudimos tener una mesa de diálogo de todos los temas que tocamos, pero también cómo se sintió la empatía entre 4 empresas diferentes y medio competidores, pero que aquí se hizo una sinergia. Entonces, muchísimas gracias por eso.